Hoy en el canal de Brian R3 la review de Escape a la Victoria 1981. Empezamos la película ubicándonos en un campo de prisioneros de la Segunda Guerra Mundial, los cuales obviamente están reforzados hasta las pelotas, por lo cual, como vemos en este ejemplo, pues escapar estaría prácticamente imposible sin que te acabe costando la vida como este de acá. Pero en ese mismo campo llegan unos oficiales nazis, aunque ahí pues obviamente son prisioneros de guerra, aunque realmente pues tienen condiciones para nada despreciables, considerando lo que es en los campos de Europa del Este. Entre los oficiales nazis, obviamente von Steiner es el más importante, ya que mientras el resto venía en compañía de la Cruz Roja para ver las condiciones de ese lugar, este mismo ve que ahí tienen un partido de fútbol, lo cual se suma a que este fue jugador antes de la guerra, cuando ven que entre todos estos estaba otro jugador también, John Colby, aunque el mismo oficial solo le ocurre una idea bastante random pero interesante, la cual es organizar un partido entre los prisioneros y una selección de la Alemania nazi, básicamente para utilizarla como propaganda, y aunque no se viera más allá de la propaganda obviamente, pues con equipamiento y condiciones más de ese lugar, pues estaría cabrón para entrenar, lo cual motiva a Colby a aceptar la idea para que los jugadores tengan mejores condiciones carcelarias y el equipamiento necesario para hacerlo. Además de esta mierda del fútbol, pues el resto del personal, entre ellos uno de Estados Unidos, Robert Hatch, planean como carajo hacer una escapada y pasar información a aliados del lugar donde están y demás cosillas, aunque eso se quedaría en segundo plano, porque pues acá lo principal es ver a Colby haciendo unas visorias medio pedorras para seleccionar a su posible equipo de fútbol, ignorando también de paso a Hatch, que a duras penas y sabe cómo patear más o menos el balón, aunque eso sí, el resto de oficiales también planean cómo usar de pantalla el partido para que ese equipo precisamente se pueda escapar en donde planean jugar precisamente. Y esto parece que sí se hará, ya que los mayores nazis ven como esto una oportunidad de oro para demostrar superioridad de manera más normal, sobre todo contra Inglaterra a nivel futbolístico, ya que para esos años esa icónica rivalidad apenas florecía, por lo que las visorías de Colby siguen, y pues acá no solo tenemos a futbolistas reales como Bobby Moore, Osvaldo Ardiles y quien probablemente motivó a muchos a ver este largometraje, entre ellos yo, que es el mismísimo Pelé. Sí, acá tenemos bastantes campeones del mundo con sus selecciones en algunos años anteriores, aunque pues entre los seleccionados no sale el idiota de Hatch, porque pues no le sabe al soccer como le dicen los estadounidenses, pues obviamente lo mandan al carajo de este proyecto y pues probablemente todo seguiría normal, aunque ahorita veremos que no es así. Pero primero, Colby va con el oficial Steiner, el cual dice que pues su partido ahora sí se hará semejante espectáculo, con una selección más en forma, en un estadio, el Colombe de Francia, y con todo lo necesario para hacer la propaganda de las buenas, lo cual incluye a la parte de los aliados, ya que este exige algunos refuerzos a otros campos, el material necesario obviamente, y pues lo que habían acordado para al menos tengan la oportunidad de que ambas partes puedan ganar por igual, y este es un normal, aún con la mejor posición obviamente, pues acepta básicamente todo, así que construyen el fuerte para los futbolistas, aun con las cagadas que le dicen los demás oficiales al propio Colby, pero pues esto le chupa un huevo. Pero pues lo que les había dicho de Hatch, que ese mismo tenía un plan de puta madre para escaparse e ir a Francia para contactar con la resistencia como le había dicho, aunque al final se acaba cagando este mismo, ya que por precisamente fortalecer la seguridad de los futbolistas, la ruta de escape que iba a utilizar está más vigilada que el carajo, por lo cual encabronado decide ir con Colby a reclamarle eso, aunque en lugar de estar encabronado precisamente quiere ahora meterse al equipo, aun cuando ni siquiera entró en primer lugar por lo malo que es, y por obviamente menos Colby quiere entrar, tampoco no solamente por su nivel futbolístico pedorro, también porque no quiere hacerse moralmente responsable de por si lo llegan a matar en cualquier idiotez, como si por ejemplo se escapara, aunque pues cuando menciona que puede servir como médico del equipo, una pantalla porque ni de pedo es médico, acá aceptando a regañadientes que Hatch se una al equipo, el cual por cierto ya trajeron más refuerzos de otros campos, por lo cual ahora sí empiezan el entrenamiento físico mientras llega todo su equipamiento correcto, la área medio complicada por culpa de la puñetera ropa y el campo, pero ahora después, ahora sí llegan tanto los botines como el uniforme correcto para hacer su entrenamiento más en forma, tanto a nivel físico como obviamente también a nivel táctico, dándonos cátedra de fútbol de esos tiempos de manera bastante bien recreada, sobre todo por las figuras universales de este deporte que están presentes en este largometraje. Otra cosa es que los pesados de los oficiales no dejen de tocar las pelotas con otras cosas, como que por ejemplo tengan refuerzos de algunos prisioneros venidos de otros campos más culeros del este de Europa, aunque pues eso les chupa un huevo con tal de tener claro el objetivo de ganar el partido, lo cual incluye a estos 5 y pues el resto del equipo que también siguen con el plan por el cual tanto se han esforzado, lo cual obviamente también incluye a Hatch, que ya no lo ven como una pantalla, sino inclusive como un portero de reserva, porque como no juega bien con las putas patas, pues de portero podría ser mejor, en las propias palabras del propio Pelé, que el mismo Hatch. Prosiguiendo con su plan de fuga, el resto de oficiales planean usarlo para que dé información a la resistencia de Francia, como ya hemos visto, principalmente para apoyo del escape del propio equipo de fútbol, aunque pues hace más complicado al ya estar visto como parte del equipo de fútbol. Aún así, pues decide tomar semejante riesgo escapándose en la cara de los soldados nazis y en las regaderas del puñetero baño, que esos mismos son imbéciles hasta el culo, porque no solo no se dan cuenta de que les falta uno, y lo peor no se dan cuenta de esto es porque se inventaron un puto muñeco de mierda como pantalla. Esto obviamente ya roza el ser ridículamente conveniente, porque no me jodan las pelotas, vaya estupidez. Más todavía porque la jugadita le sale redonda lo peor de todo, y Hatch obviamente consigue escapar de ese lugar de
cagada, donde ya una vez la Francia ocupada, mientras su equipo seguía con el entrenamiento duro obviamente, este va a una casa donde hay miembros de la resistencia, aunque pues semejante cagada que tuvo que hacer no valió para pura verga, ya que estos creen que este mismo plan es muy arriesgado, y pues acá en el campo pues los putos soldados hasta ahorita se dan cuenta del muñeco hecho con las patas, y ojo, solamente porque se le cayó la cabeza, sino capaz y ni se dan cuenta aún así. aunque para Hatch se empieza a no complicar tanto, ya que la ruta de escape que les podría servir es usar el puñetero drenaje abandonado que está bajo del estadio, aunque pues la parte complicada es que ahora tiene que regresar al campo para informar del plan que van a hacer, cosa totalmente loca en el aspecto de cómo hacerlo, aunque pues después de despedirse de aquella mujer de la casa, que por una conveniencia o casualidad muy estúpida, literalmente se acaban enamorando de manera muy gratuita, aunque pues la misma realmente no aportaría absolutamente nada, así que pues no importa, este plan no parece ser tan loco, ya que la mejor manera de regresar al mismo campo es ser capturado de nueva cuenta, aunque al final lo acabarían aislando por la obviedad de semejante payasada que les acaba de jugar a los nazis, por lo cual el resto de coroneles hablan con Colby de la pendejada que hizo Hatch, pero que también trate de averiguar cómo sacarlo de ese lugar para que diga todo lo que sabe, por lo cual la mejor idea es ir con el imbécil de Steiner para inventarle que Hatch es su portero y pues que no pueden conseguirse otro, que al final obviamente se acaban tragando semejante mentira, y pues para hacerla efectiva necesitan romper el brazo al portero de verdad, que pues lo hacen sin chistar, por lo cual con ya todo el equipo, incluido Hatch, se van en tren hacia París, en donde previamente vimos que su vestidor iba a estar bastante bien vigilado, al igual como el equipo durante todo el trayecto, aunque además de ver que Hatch no sabe literalmente nada de portero, porque literalmente le pregunta cómo hacerse de portero en un saque de esquina, pues ahora sí finalmente arriban a la capital francesa, precisamente al estadio que está un poco bastante bien reforzado hasta las pelotas. Además de eso, pues los franceses ya van en una alcantarilla más o menos cercana al estadio para empezar dichas obras de fuga, y pues también en el estadio llegan un huevo de personas, y pues también nos dan un dato no menor de que el árbitro está comprado básicamente, así que después de ver las obras de fuga que ya van en marcha bastante bien, en el estadio en presencia del público y de los militares nazis, tanto como los aliados también, que también están capturados por cierto, dando la ceremonia de protocolo con el himno de Alemania y pues obviamente el saludo nazi, una representación bastante acertada de aquella Alemania de esos tiempos. Los equipos obviamente después de esto ya se acomodan en sus respectivos lados y pues se da por comenzado este partido, mientras que el narrador, que obviamente es para nada neutral, pues aquí dicho encuentra piezas de puta madre para los alemanes, marcando un gol con bastante complicidad de Hatch, Que portería de la chingada, por cierto. además de ver en la transmisión alemana que hasta ponen aplausos falsos mientras el público está más tieso imposible. Luego de unos recates por ahí y por allá, faltas obviamente se come el árbitro, viene otro gol de los alemanes, lo cual sigue a la par de las estupideces de los franceses, y pues obviamente la situación para estos continúa igual o peor, ya que pues consiguen cosas aparentemente, pero el árbitro no vale verga al estar comprado y pues obviamente hasta cuando lesionan a un jugador pues no hace ni madre, y pues les regala un penal a los alemanes, Que sea de por sí Hatch no portera bien. con esta hora este jugador random se come completamente a Hatch y marcando obviamente el 3-0 momentáneo, ya que nada más reanudarse el partido pedorro, el imbécil de Hatch vuelve a salir horriblemente mal y se come el 4-0, recibiendo ahora sí un regaño de los buenos por parte de Colby, aunque irónicamente de no ser por algunas buenas jugadas de ese mismo, pues se habrían comido el marcador aún más abultado, aunque para acabarla de joder faltaba más, se acaban de chingar a Pelé, por lo que ahora sí tienen más cabrón todavía para conseguir algo en ese partido, aunque eso sí, al parecer el equipo con esta cosa que acaba de pasar se pone más las pilas y con buenas jugadas por aquí y por allá consiguen el gol del descuento, el cual ahora sí exalta al público de las gradas, aun cuando Hatch esté madreado por culpa del puñetero árbitro literalmente. Además de llegar al descanso, los franceses que estaban en el túnel consiguen llegar a la piscina que tiene el propio vestidor, siendo esta la oportunidad de oro para escapar finalmente, pero como los soldados son sordos también y no escucharon el estruendo que fue hacer ese hoyo, ahora los jugadores quieren volver y dejar su oportunidad de escapar, por lo cual quieren hacerlo para darle aún más fuerte el golpe en el orgullo de los nazis, por lo cual aun cuando al principio no querían hacerlo tanto Colby como Hatch, pues al final sí regresan al terreno de juego para conseguir la épica, cosa que obviamente no pone contentos a los mayores aliados, así que con el apoyo del público y la moral más en alto, comienza la segunda mitad del encuentro, donde al parecer los alemanes salieron más cagados y pues provocan más llegadas del bando aliado, y con buenas jugadas consiguen el 4-2, y con esta motivación todavía más grande se comen completamente a los jugadores alemanes, ya que los últimos 15 minutos consiguen finalmente el 4-3, explotando todavía más la gradería y los generales aliados que estaban encabronados obviamente, hasta que obviamente pasa esto. Así que con semejante prime obtenido en media hora, Hatch consigue evitar los ataques de Alemania por puro milagro, y el empate se consigue, hasta que se anula por un puñetero fuera de lugar más falso que el carajo, lo cual hace que Pelé decida meterse a jugar con el brazo medio pocho, y como no, en los últimos minutos del encuentro por fin Pelé ya hace algo con su magia, ya que aun cuando medio equipo contrario lo tenga vigilado, con un centro desde la banda, decide ejecutar una chilena que consigue el empate a 4, incluido también una ovación por parte de Steiner, que sus colegas nazis lo ven con cara de que te vamos a fusilar cuando se acabe este encuentro, lo cual enciende obviamente más a la gradería más de lo que ya estaba, pero pues esto no consigue evitar que la última jugada del partido literalmente pues consiguen un penal a favor de los alemanes, lo cual sería la sentencia final para todo el cagadero que ha estado teniendo estos mismos, aunque pues con el apoyo incondicional del público presente, genera semejante presión a Hatch para ser el héroe, cosa que finalmente consigue al parar el penal al ponerse modo Iker Casillas, aunque eso sí, tiene mucha culpa el semejante tiro de mierda que hizo este imbécil. Así que con esto el partido finalmente se acaba, lo cual hace que pues la grada más sencilla del carajo reviente las bardas de seguridad y vaya con los jugadores aliados para no solo ovacionarlos, sino que ayudarles a ocultarse la seguridad y consigan escapar de los nazis, los cuales pues obviamente no tienen las pelotas de hacerse aquí una masacre de
las buenas, por lo cual nuestro equipo protagonista, con semejantes disfraces dados por el público, consiguió remontar el partido y darle un golpe muy bajo a la propaganda y al orgullo de la Alemania nazi. Pero en fin, y con esto finaliza la película. Bueno, en este mes parece que ando muy futbolero, la verdad, porque ya van 2 películas de fútbol que tratan en el canal en un solo mes, pero les juro que fue por pura coincidencia y sin intención. Aunque pues no me arrepiento, para ser honestos, ya que pues la verdad las películas que hemos tocado que tratan sobre el fútbol asociación pues están bastante bien, y esta no es la excepción obviamente, por lo cual, como es costumbre, vamos a analizar por partes de la película de hoy, empezando como siempre por el guión y su estructura. Los mismos pues obviamente no son complejos ni mucho menos, pecando de tener muchas conveniencias bastante escuetas que no afectan al disfrute, pero pues obviamente sí benefician al desarrollo de la trama de manera muy pero muy cantosa. Tampoco es que sea muy original que digamos, además de que en ciertos puntos puede llegar a hacerse pesada la película por el ritmo que manejan, pero pues algo a destacar es que con lo que hicieron bien para hacerlo aceptable para el tipo de película que es, que también esta película también está cargadita de clichés de las películas bélicas, aunque pues de todos modos con estos aspectos aún así me sigue pareciendo aceptable el mismo guión y está bastante bien. Ya hablando de los personajes, pues esto es otro punto bastante interesante, no solo por la contratación de futbolistas reales para la película, sino que pues los mismos junto a los actores más en forma hicieron un trabajo destacable. Para mi particular gusto me gustó la actuación de Michael Caine, que prácticamente se roba la película del solo, a pesar de que las estrellas literalmente son acompañadas por futbolistas reales, y Stallone, que tampoco le hizo nada mal, la verdad. Los personajes en su gran mayoría cumplen con sus objetivos que estos mismos tienen, tal vez no sean tan complejos que digamos, pero pues al menos se ayudan de algo, incluso los que están más de relleno, aunque pues al menos estos mismos entretienen. Una cosilla medio X también fue la jugada de usar figuras muy conocidas del medio futbolístico para promocionar dicha película, a pesar de que los mismos pues realmente no hacen tanto que digamos en la película. A ver, obviamente no te pido que se avienten aquí una actuación como para nominarnos a un Oscar, porque básicamente son futbolistas, no actores, pero pues no deja de ser un detalle medio XD, sobre todo el más evidente que es el caso de O'Reilly Pelé, que pues su personaje estuvo lesionado la mitad del partido, lo más interesante literalmente, hasta que se aventó un señor golazo, pero pues obviamente esto lo hicieron para que la gente no diga ¿y dónde carajo está Pelé? Pero pues bueno, esto es un detalle menor y pues obviamente no afecta tanto a la película que digamos. Hablando más de las cosas futbolísticas, ahora sí, pues la película se hizo en los años 80, donde pues obviamente el mundo del deporte más popular del mundo era más diferente, y sumado a que la película se ambienta todavía más atrás, en los años 40, donde apenas el fútbol se estaba desarrollando al estilo más moderno, aunque eso sí, pues los detalles como la referencia a eventos de la vida real, los uniformes por ejemplo, los escenarios y hasta que el balón esté al estilo del balón antiguo, sí son bastante acordes a la realidad y son detallitos bastante buenos. En particular, esto va a que la película se basa al conocidísimo partido de la muerte de soldados alemanes contra jugadores capturados del Dinamo de Kiev. Una historia que daría para un video inclusive en el canal de ciencias, pero pues aparte de que esa cosa nunca se comprobó al 100% de que los jugadores valieron cagada y los mataron como se dice muchas veces, pues acá solamente se utilizó como una inspiración principal para el plot de la película, y pues la verdad está bastante bien cubierto en ese aspecto, por lo cual este mismo es un poco más objetivo, aunque eso sí, no deja de ser bastante bien y es también de lo mejor de la película. Y ya como último, lo técnico visual, pues a diferencia de Gol, pues los recursos para simular correctamente un partido de fútbol no son tan avanzados para la época, menos con el presupuesto relativamente bajo, pero pues aún así hizo un trabajo destacable, al igual que con la ambientación, escenarios y vestimenta ambientada obviamente en la Segunda Guerra Mundial. Y pues todo esto sumada a la banda sonora muy estilo de la película de los años 80, pero pues no deja de ser bastante bien, así que pues este aspecto es lo que me respecta básicamente, es muy bueno y obviamente también es de lo mejor de la película. Pero bueno, poca cosa más que comentar, así que en conclusión, Escape a la Victoria es una película bélica y de deportes bastante entretenida. Puede que no tenga los mejores aspectos como el guión o ser una película un poquillo mal históricamente correcta, pero pues por actuaciones, las apariciones especiales del medio futbolístico, tan entretenida y fácil de ver, y obviamente también lo técnico visual, ayudan bastante al disfrute de este largometraje, lo cual nos serviría para evitarse un leve fracaso en taquilla, pero pues no deja de ser parte de la historia del cine y también apreciada por los fans del deporte rey por la presencia de leyendas de dicho deporte como ya sabemos. Por lo cual todo esto y las demás cosas que he dicho en la review de hoy, si buscas una película entretenida sobre el fútbol, buscas ver a Pelé jugando junto a Stallone, o si quieres ver una película para pasar el rato simplemente, esa es una interesante opción, por lo cual yo sí te la puedo llegar a recomendar para dichos casos.